Hermanos, buenos días. En la semana 32 del tiempo ordinario, el día lunes, también celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán. Por eso, la temática en la palabra de Dios gira alrededor del templo, de todo lo que significa el templo, y entenderemos muy bien que a la final también se refiere a nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nos encontramos con la primera lectura del profeta Ezequiel. Ezequiel contempla una visión a través de la cual en determinada parte del templo, al sur del altar, está brotando una corriente de agua que sale por el este y que luego va a parar incluso al mar de la sal, o entenderemos nosotros que se refiere al mar muerto. Y empieza toda una transformación, porque este mar que se llama de la sal o mar muerto, pues allí no hay vida, y en cambio dice que cuando esta agua llegue a ese lugar, pues van a haber peces, va a haber vida, y los árboles que estén alrededor o en las orillas de este mar brotarán, darán frutos comestibles, y sus hojas serán medicinales, las hojas de estos árboles. Todo esto para decir que cuando aparece la presencia de Yahvé, de Dios, esa presencia es una bendición para la vida humana. Esa presencia es una bendición para todo, incluso lo que existe. La gracia de Dios es vida para todos nosotros, y se bendice todo nuestro ser y todo lo que está a nuestro alrededor. Amigos, y continuamos con la segunda lectura. La lectura de hoy también es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. A ver, es uno de los temas favoritos, o una de las imágenes favoritas de San Pablo, es la de templo. Por una parte, se construye. Pablo dice construido, y otro fue edificando, puse los cimientos, y otro fue edificando. Ese cimiento es Jesucristo. Y bien, hay que seguir construyendo sobre el cimiento. La doctrina del Evangelio, la doctrina de Cristo, tiene que ser el cimiento de nuestra vida. Entonces tenemos que evaluar muy bien, tenemos que predicar mucho, presentarle al hombre el Evangelio y a Cristo, y que lo conozca y lo medite muy bien todos los días. Eso por una parte, pero también a nivel personal, somos templos del Espíritu Santo, y ese templo debe ser cuidado, y por lo tanto ese templo está fundamentado en Cristo. El Evangelio debe darnos bases sólidas, fundamentales para nuestra vida, pero por ser templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar que no se dañe la obra del Señor en nosotros. Hoy hay tantas cosas que decir que se hacen en contra del templo, del Espíritu: el aborto, la manipulación, los vicios. Antiguamente la profanación de un templo era considerado algo muy, pero muy grave. No caigamos en esto, defendamos este templo y edifiquemos nuestra vida y la vida de los hermanos en el cimiento único que es Cristo, que es el Evangelio. Amigos míos, y continuamos con la meditación del Evangelio según San Juan. Jesús entra al templo y empieza a echar con un látigo hecho de cordeles a los cambistas y a los que estaban vendiendo, a los mercaderes que vendían los animales. Pues al templo se iba a hablar con Dios, y al templo también se le iba a pedir perdón a Dios, y la gente de Jerusalén no tendría problemas con esto, pero la gente que vendría de otras ciudades, de lejos, a lo mejor tenía algún tipo de problema, porque cargar con animales de algunos otros pueblos lejanos al templo era un problema, ¿no? Se podían perder, se los podían robar, un atraco, qué sé yo.
Y en un principio, para que la gente tuviera la tranquilidad, pues entonces la intención era buena y se colocaron estos animales allí. Y al templo, a la ofrenda, estaba prohibido llevar las monedas del imperio con la cara del emperador. No se podía ofrendar. Y entonces ahí entraron los cambistas con sus mesas para cambiar a quienes no tuvieran la moneda que se exigía para la ofrenda en el templo, para los cepillos del templo. Las intenciones eran buenas, pero esto empezó a cambiar el horizonte. El templo pues era para hablar con Dios, para orar, para intimar con Dios, y entonces se cambió el horizonte y se convirtió pues en otra cosa. Lo que en un principio eran buenas intenciones, pues se convirtió en un pecado para otros. Y luego Jesús dice, ya que le están pidiendo signos de que con qué autoridad está haciendo eso, le dice, bueno, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y ellos piensan que Jesús está loco porque el templo duró más de 40 años su construcción, durante época determinada, y entonces pero Jesús se está refiriendo, lo dicen los apóstoles, a este templo que es Él y que será destruido, pero al tercer día resucitará, será reconstruido. Amigos míos, nosotros podríamos perder el horizonte si vamos al templo de Dios solo por un difunto y no vamos por Dios. Estamos perdiendo el horizonte. Si vamos al templo de Dios porque vamos a cumplir con unos amigos, se perdió el horizonte. El horizonte son los amigos y no Dios. Si vamos al templo porque vamos por una novia, un novio, qué sé yo, perdimos el horizonte. Perdimos el horizonte. Tu horizonte es Dios. Él está en el templo y Él espera que no te duermas, sino que te encuentres con Él. Que no te distraigas, sino que te encuentres con Él en ese templo. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.